se produjo el ingreso de una mujer al hospital Cuyen tras un incendio que se produjo en su vivienda de Alto Verde, fruto de un brasero. Su estado es grave y a raíz de esta situación nos preguntábamos si esto del ingreso por quemaduras, por braseros, era una cuestión atípica o algo frecuente. Desde el hospital nos decían incluso que a diario se reciben este tipo de ingresos, no con la gravedad de esta señora de más de 60 años de allí de Alto Verde. Por lo tanto, bueno, como ocurre cada invierno, nos veíamos en la obligación de repasar estas medidas preventivas para evitar riesgos en casa a la hora de calefaccionar los ambientes. Está con nosotros Hugo Cerda, que es suboficial de bomberos. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Ustedes también preocupados por esta situación? ¿También lo advierten desde bomberos, estas situaciones de incendios por braseros, estufas? Así es. Bueno, todos los años nosotros lo que hacemos es trabajar sobre la prevención, ¿sí?, con los ciudadanos, para evitar estos inconvenientes con lo que es braseros, estufas o medios de calefacción. La gente no toma en cuenta muchas veces, porque todos los años insistimos sobre qué se debe hacer y qué no, pero todos los años tenemos que hablar de hechos, de algunos de gravedad también. Exactamente, sí, por eso es importante trabajar y hacer bastante hincapié en la prevención, sobre todo antes de que empiecen estas épocas de frío, hacer revisar lo que son los calefactores y demás sistemas de calefacción por personal matriculado. A su vez, nosotros insistimos en que si bien por ahí uno dice, bueno, yo calefacciono la casa, no quiero dejar nada abierto, pero hay que dejar unos 5 o 10 centímetros una ventana abierta para que haya recirculación de aire, para que si se acumula monóxido, ese monóxido pueda salir, ¿sí?, y pueda entrar aire fresco. El monóxido de carbono, para desmitificar, ¿lo producen todos los artefactos que utilizamos para calefaccionar o solo algunos? A ver, todos los que utilizan algún tipo de combustible, sí, tanto sea braseros, o combustible, por ejemplo el queroseno o el gas, van a generar monóxido de carbono. El monóxido de carbono se genera cuando hay una combustión incompleta. Bien. Al haber una combustión incompleta se empieza a generar el monóxido desplaza el oxígeno, ¿sí?, y es ahí cuando empiezan los problemas. Nosotros lo podemos ver a los problemas de combustión en el caso del gas cuando cambia de color, digamos, si tenemos la posibilidad de ver la llama del piloto. Exactamente, ver el color de la llama, que la llama sea azul, ¿sí?, que no tenga un color amarillo o naranja, ¿sí? También lo que se puede ver es en los artefactos que son con gas, que en la parte posterior del artefacto, sobre la pared, por lo general, si hay una mala combustión, se hace una V negra. ¿Sí? Eso está indicando que el artefacto está combustionando mal. Por eso es importante que en esos casos se haga revisar por un matriculado. Y obviamente es muy difícil que nos demos cuenta de la presencia del monóxido de carbono circulando en el ambiente. Si nos quedamos dormidos, bueno... es ahí a donde suceden la mayor cantidad de problemas. Quizás durante el día, por ahí que uno está despierto, uno se puede dar cuenta, ¿por qué? Porque empieza a sentir náuseas, mareos, ¿sí? Entonces lo puede detectar más fácil, uno sale hacia un lugar ventilado y es como que ya lo puede... Claro, el cuerpo se recupera. Pero a la noche, al estar durmiendo, al ser un gas silencioso, no nos damos cuenta y es ahí donde se produce en muchos casos la muerte. ¿Cuál es el riesgo del brasero en sí dentro de un inmueble? Porque obviamente es uno de los artefactos más utilizados en las viviendas más precarias, incluso. Exactamente. Sí, a ver, el brasero genera mucho más monóxido que un artefacto de gas o una estufa, porque genera una combustión mucho más incompleta. Muchas veces se utiliza algún tipo de madera verde o algún material combustible, ¿sí?, que empieza a generar ese monóxido y la gente no se da cuenta. Obviamente, como vos decís, es el problema por ahí en la calefacción más precario, ¿sí? Pero bueno, es importante que la gente tome algunos recaudos al momento de encenderlo y demás, y no dejarlos encendidos
toda la noche sin que nadie lo esté supervisando. Bien, recién estábamos mirando algunas imágenes donde la costumbre que tenemos muchos es de colocar la estufa muy cerca de lo que es la cama o muy cerca de lo que es la ropa que se está secando, sobre todo en esta época donde llueve bastante. ¿Esto se prende fuego enseguida? ¿Demora? ¿Cómo es el efecto entre la presencia de la estufa y de estos métodos combustibles, digamos, elementos combustibles? Cualquier material que irradie calor, en algún momento los va a encender a los materiales combustibles. Depende de la cercanía y depende del tiempo de exposición al que se prolongue, ¿sí? Por eso también es muy recomendable, si ponemos a secar ropa, que se esté supervisando, ¿sí? No dejarlo encendido toda la noche, porque es un descuido que es ahí donde se produce el siniestro. Bien, más claro, también imposible. Así que las recomendaciones es supervisar siempre, dejar dejar abierto, digamos, alguna ventana, algún ventilú para que circule aire, para evitar que estos incendios se produzcan dentro de la vivienda. Exactamente, sí, tener en cuenta que la ventilación que nosotros dejemos, ¿sí?, que no esté sobre la parte superior del lugar donde está el aparato para calefaccionar. ¿Por qué? Porque donde haya viento, lo que va a volver a ingresar va a ser monóxido, no va a ser aire limpio. Bien, o sea que es recomendable que incluso estas rejillas que son obligatorias colocar cuando hay artefactos de calefacción a gas, que estén liberadas. Sí, por eso es importante que se haga revisar toda la instalación para un matriculado antes de que empiecen los primeros fríos. Bien. Porque muchas veces hay animales que hacen nidos sobre los tirajes y demás, y en algún lugar el monóxido tiene que salir. Si no encuentra salida al exterior, va a volver hacia adentro. Bien. El otro tema que seguramente los ha tenido muy ocupados tiene que ver con los incendios. El fin de semana pasado dimos cuenta de uno de características importantes en la zona de Aires del Llano, que demandó varias horas de trabajo. ¿Es la excepción? ¿Cómo viene el trabajo con respecto al tema de la quema de pastizales aquí en la zona? Bueno, sobre la quema de pastizales también se trabaja, ¿sí? Se trata de concientizar a la población para que no lo realice, ¿sí? Hay una ley provincial que prohíbe la quema de pastizales. Veníamos de una temporada que teníamos mucha lluvia, se generaron muchas pasturas, con los primeros fríos, las heladas, quemaron esos pastos. Y al secarlos, la gente por ahí para limpiar, por negligencia o impericia, ¿qué hace? Prende fuego y ahí es donde se generan los problemas. Un día de viento como el domingo generó una complicación bastante importante. ¿Pero cuántos operativos desde que arrancó el año vienen realizando en este tema? Desde que arrancó el año tuvimos 357 incendios de pastizales. ¿Aquí en la zona? En lo que es la zona de los cuarteles que componen la agrupación Bomberos Santa Fe. Es un número importante. Es un número bastante importante, sí. Sí, porque tenemos muchas zonas, lo que es la zona metropolitana, donde hay muchos pastizales y y es común que tengamos que salir para el lugar. ¿Y es solamente el viento lo que hace difícil combatir este tipo de fuego o también las dificultades en cuanto al terreno o las posibilidades que tienen ustedes de muchas veces es el viento, el terreno, muchas veces no se puede ingresar con vehículos, hay que trabajarlo a pie, el fuerte viento y la gran cantidad de pasto que hay, dificultan un poco la extinción y ponen en riesgo vidas y bienes, ¿no? Es algo también para tenerlo en cuenta. O sea, al momento de generar, que se genere una quema, hay muchas cosas en juego. Y otro de los grandes problemas que se suscitan con los incendios es que sobre las arterias, lo que es autopistas o calles, gran cantidad de humo y eso puede producir un accidente de tránsito. Si alguien, más allá de que está prohibido, porque está prohibido por ley prender fuego, quemar pastizales está prohibido, si a alguien se le ocurre hacerlo, ¿qué medidas tiene que tomar para evitar que esto se extienda? Obviamente que el fuego se extienda y genere realmente un incendio de proporciones. Tener por lo menos un balde con agua, ¿sí?, como para poder extinguirlo. Volvemos a lo mismo, controlarlo. Control.
siempre control. Hacer un perímetro, ¿sí? Para que el fuego no se pueda extender, ¿sí? Que solamente quede circunscripto a ese perímetro, y siempre supervisarlo. ¿Y ese perímetro implica, por ejemplo, hacer algún tipo de pozo, ranura? Claro, estilo cortafuego. Bien. Así que si adoptamos este tipo de medida para limpiar los terrenos, sabemos que los riesgos son enormes, no solamente para nosotros, sino también para los vecinos. Sí, obviamente, no realizarlo en días de viento o días muy calurosos. Por ahí los incendios forestales siempre se piensa más por el verano, pero no, en este caso, en todo el año se trabaja con incendios de pastizales. Hugo, realmente agradecemos tu tiempo y obviamente todos estos detalles y las recomendaciones a la gente para evitar bueno, las pérdidas materiales y sobre todo los riesgos humanos que generan este tipo de mal manejo, tanto del fuego como de los artefactos que calefaccionan la casa. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.